Bienvenidos a la cuarta sección de nuestro tema, la inmortalidad solo en Jesucristo. Estamos en el punto de ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Según el último texto que vimos. Y hay otro que quisiera añadir a ese. Primera de Juan, el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice, porque la vida, ¿qué cosa? La vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna. Muy importante captar esto. ¿De qué vida está hablando aquí? La vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. ¿Qué tenemos? ¿Quién es la vida? ¿Ah? ¿El verbo de vida dicen otras versiones? Oh, estoy en el 2. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. La vida es Cristo. Pero noten en la mitad del versículo más o menos, os anunciamos aquella vida eterna. ¿Qué es vida eterna? ¿Un sinónimo? Inmortalidad. ¿No es lo mismo inmortalidad que vida eterna? ¿O no? Sí, inmortalidad es lo mismo que vida eterna. Entonces, dice que la vida eterna es Cristo. ¿De acuerdo? O sea, la inmortalidad es Cristo. ¿Me van siguiendo? Miren, por ejemplo, el 5:11 del mismo Primera de Juan. Y aquí se nos va a aclarar algo clave. Cinco, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, aquí está la frase otra vez, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y tenemos otro testigo de esto. La vida eterna es Cristo. ¿De acuerdo? Ahora vean lo que sigue. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Qué vida? Vida eterna. Ese es el contexto. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué tenemos aquí? Los defensores de la doctrina de la inmortalidad del alma, de la doctrina o enseñanza de que el hombre cuando muere no muere, sino que algo de él sigue vivo, es un atropello total, una contradicción total con este texto. ¿Por qué? Porque aquí dice que la vida eterna, que es lo mismo que ¿qué? Que inmortalidad está en el Hijo. Es el Hijo. ¿De acuerdo? Ahora dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. O lo que es lo mismo. El que tiene al Hijo, ¿tiene qué? Inmortalidad. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. O lo que es lo mismo. El que no tiene al Hijo, no tiene inmortalidad. ¿Cómo entonces es que nos enseñan los teólogos de la inmortalidad del alma que el que no tiene al Hijo sí tiene la inmortalidad? Que no importa qué vida haya vivido en este mundo, le toque ser salvo o le toque perderse, igual va a tener la inmortalidad. En el cielo o en un infierno que nunca acaba, tendrá inmortalidad. Pero la Escritura es clara en decir que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, no tiene inmortalidad. La inmortalidad
en la Biblia es prometida solo al que tiene al Hijo. ¿Y cómo tiene al Hijo el perdido? ¿Cómo tienen al Hijo los que les toca ir al infierno? O ser quemados en el infierno, porque en verdad al infierno nadie va, porque no es un lugar al que se va. Ese es otro tema. Pueden ver el video 5 verdades acerca del infierno, o 6. No recuerdo ahora bien el título. 6 verdades. ¿Claros en este punto, hermanos queridos? Cristo es la vida. Y la Escritura es enfática en decir que la vida a la que se refiere, a la que es Cristo, es vida eterna. Eso es sinónimo de inmortalidad. Para entonces el ser humano tener inmortalidad, tiene que tener al Hijo. ¿Y cómo puede tener inmortalidad los que rechazan al Hijo? Si el texto dice, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Yo no sé si habría una forma más clara en que la Escritura pudiera habernos dicho esto. Solo hay inmortalidad para el que tiene al Hijo. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al ser humano, igual. Él tenía inmortalidad, el ser humano, mientras se mantuviera ligado a la vida. No podía morir nunca, sería inmortal. Cuando se introdujo el pecado que rompió esa relación entre el hombre y Dios, ya el hombre no podía tener vida eterna. Le tocó morir. Pero viene Cristo para volverle a ofrecer al hombre, ahora por segunda vez, la oportunidad de tener vida eterna. Y el que cree en Él, el que acepta su plan de redención, su sacrificio en la cruz del Calvario, puede tener vida eterna. Obligatoriamente la tendrá al aceptar a Cristo. No hay forma de que el que acepte a Cristo no tenga vida eterna, porque lo que está aceptando al aceptar a Cristo, esa persona, es la vida, y la Escritura lo enfatiza, la vida eterna. Por lo tanto, llega a ser una persona inmortal por aquel con quien está conectado, que es la inmortalidad. Cristo mismo, el único, junto con el Padre y el Espíritu, que tienen inmortalidad por sí mismos, por su carácter como Dios. ¿Claros? ¿Preguntas? Hasta ahí. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por lo tanto, la esperanza de que el que muere sin Cristo vivirá eternamente, aunque sea sufriendo por siempre, no tiene ningún fundamento en la Escritura. No hay vida eterna ofrecida para el que no tiene al Hijo, sino muerte. Y muerte eterna. Aquí. También están los que dicen que cuando una persona muere va a un purgatorio. Entonces, que un grupo de personas intercede por él y esa persona ya se va al cielo. Entonces, en este caso, la inmortalidad estaría en lo que hacen las personas, rezando para que esa persona pues vaya al cielo. No es ni siquiera mediante Cristo que va al cielo, que se salva. Sí, el problema que hay en esa forma de pensar es que se atribuye el capacitar al muerto para que viva eternamente. Se atribuye esa capacidad al poder de las personas que recen por él. Digo recen porque es una costumbre católica. Orar es otra cosa. Para que recen por él a otros que están muertos también. Es que es una cadena de errores juntos. Uno lleva al otro. ¿Ok? Porque para que puedan responder esos a los que se les rece, a fin de que los que han muerto puedan obtener vida eterna, no solamente tienen que tener esos que escuchan los rezos, poder para darle vida a aquel que no la tienen, porque también son criaturas, sino que para eso también tendrían que estar vivos. Porque ¿cómo pueden recibir las oraciones si no tienen pensamiento, memoria, amor, no tienen nada?
No importa por dónde usted lo mire, no hay cómo calzar las doctrinas de la inmortalidad del alma, traídas de fuentes ajenas a las Escrituras, por donde usted quiera mirarlo. No hay tal cosa. Pero temas como esos, en forma más amplia, estaremos viéndolos en secciones aparte, donde estaremos viendo lo que es credos contemporáneos. Y al entrar en lo que es el catolicismo romano, veremos las doctrinas del catolicismo. Todo lo que tiene que ver con purgatorio, el infierno que nunca acaba, la misa, la confesión auricular, el bautismo infantil, todo eso. Allí nos detendremos un poco más. Ahí veremos dónde se inició la doctrina del purgatorio, quién la propuso por primera vez en la historia, cuáles son sus fundamentos y qué base tiene eso en la palabra del Señor. Pero mientras tanto, tal vez lo que hemos mencionado lo dejamos por ahí sobre el purgatorio. ¿Alguna otra inquietud? ¿No hay? En relación al estado del hombre, al aceptar a Cristo como su Salvador, hay un último texto que quisiera dejar en sus mentes, muy conocido por todos, que es el que encontramos en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, que nos enseña una preciosa verdad. 2 de Timoteo 4, 7 y 8, dice el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué tenemos aquí? Que esa promesa de vida, ¿de qué tipo? Vida eterna, la disfrutará aquel que acepta a Cristo mientras está en vida, ya sea si no ha muerto cuando Cristo venga, o si murió, igual cuando Cristo venga, esa persona recibirá esa vida eterna. De allí en adelante, del momento de la segunda venida de Cristo en adelante. A ver si aclaro un poquito esto. No se trata de que los que están sin Cristo en vida y mueren, esos nunca recibirán vida eterna, y los que están con Cristo en vida, mueren, recibirán vida eterna cuando mueran. Tampoco es eso. No, la vida eterna que recibirán los que aceptaron a Cristo mientras estuvieron vivos, la recibirán ellos a partir de la segunda venida de Cristo, no antes. ¿Ok? El texto dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿El apóstol Pablo estará entre los perdidos o entre los salvos? Obvio, sí, entre los salvos. Pero dice que él va a recibir la corona, ¿cuándo? En aquel día, y luego explica cuál es ese día. Dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pues entonces es en el día de su venida. Entonces no se trata de que los salvos recibirán la vida eterna cuando mueren, no. Mueren y pasan por el mismo proceso del perdido cuando muere. La diferencia está a partir de la resurrección, a partir de la segunda venida de Cristo. Allí reciben los salvos vida eterna. Tanto los que no hayan muerto la primera muerte, como los que hayan muerto la primera muerte. Ambos, los que no hayan muerto o no hayan experimentado, mejor dicho, la primera muerte, recibirán la vida eterna sin haber pasado por la muerte. Y los que hayan experimentado la primera muerte, recibirán la vida eterna después de resucitar. Ambos al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Claros ahí? ¿Sí? Mientras que el perdido recibirá la vida eterna, ¿cuándo? ¿No? Pregunta mal hecha. No, nunca. Vida eterna
tendrá el que tiene al Hijo, y el perdido no tiene al Hijo. Por eso es que se perdió. Tener al Hijo equivale a tener la vida. No tener al Hijo equivale a no tener la vida. La vida eterna es solo para los salvos. Bien, pasamos al cuarto estado. El estado del hombre si no acepta a Cristo mientras vive. ¿Qué nos dice la Biblia sobre él? Efesios, el capítulo 2 y el versículo 1. Efesios, el capítulo 2 y el versículo 1. Dice: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de los que han sido salvos en Cristo. ¿Cómo estaban antes de serlo, según el texto? Antes de ser salvos en Cristo. Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo está el hombre caído si no acepta a Cristo mientras vive? La Escritura dice que está muerto, muerto espiritualmente. Come, bebe, respira, camina, se desempeña en este mundo. Pero como lo hace un buey, como lo hace una gallina, como lo hace cualquier animal. Está muerto espiritualmente. Esta persona, si muere así, en ese estado, al morir pierde toda oportunidad de salvación. ¿Me van siguiendo? Porque ya no tendrá oportunidad de aceptar a Cristo. ¿Por qué no la tendrá? Porque ya muerto pierde sus pensamientos, su memoria, todo se va al olvido. ¿Cómo va a aceptar a Cristo después de muerto? Ya no tiene cómo. Si deja pasar la oportunidad de aceptar a Cristo mientras está vivo, la perdió para siempre. Mientras la persona está viva, si la deja pasar, perdió la oportunidad para siempre. Va a resucitar, pero su resurrección será 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Y según la Escritura, esa resurrección no es para vida eterna, es para juicio de condenación. En Apocalipsis 20, versículos 14 y 15, Apocalipsis 20, los versículos 14 y 15. Cuando analicemos la doctrina del milenio como tal, estaremos viendo este capítulo en forma más detallada. Por ahora veamos este aspecto. Apocalipsis 20, 14 y 15. Bueno, antes de leer el 14 y el 15, leamos el versículo 5. Dice: mas los otros muertos, si leen los versículos anteriores, notarán que se refieren a los que resucitan en la primera resurrección, en la segunda venida. Pero 1000 años después, dice: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. De paso, hay una aclaración que hacer en este texto. La última frase, esta es la primera resurrección, corresponde al contenido del versículo 6. Importante entender eso. La frase, esta es la primera resurrección, no corresponde a lo que se dice en el versículo 5. Ustedes saben que la numeración de los versículos no es parte de la inspiración de la Biblia. Fue puesta ya entraremos en eso cuando entremos en el estudio de introducción a la Biblia. Quién puso los versículos, quién dividió en capítulos, todo eso también, que fue otra persona. Pero aquí cometió un error el que hizo la división de versículos. La frase, esta es la primera resurrección, esa última frase del versículo 5, es con lo que debe empezar el versículo 6. Esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Por qué sabemos eso? Porque el versículo 7 dice, y cuando los 1000 años sean cumplidos,
¿Ok? Entonces, luego el versículo 5 nos viene hablando de los que resucitan después de cumplidos 1000 años. ¿Ok? Dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, cuando se habla de la primera resurrección, dice que resucitan para vivir con Cristo 1000 años. Luego dice que los que participan en la segunda resurrección es a partir de pasados 1000 años. Entonces la frase, esta es la primera resurrección, no puede aplicarse a los que resuciten después del milenio, porque esa es una resurrección segunda. Ya ha habido una primera, que es antes de los 1000 años. Comuniqué el punto. ¿Sí? A ver si lo digo de otra forma. Estoy aclarando la última frase del versículo 5 porque le ha dado problemas a algunas personas que se han comunicado con este servidor. La última frase dice, esta es la primera resurrección. Como está en la mayoría de las Biblias, de las versiones de la Biblia, pareciera ser que esa frase, esta es la primera resurrección, es parte del versículo 5. Porque está en el 5, así ubicada, donde dice, mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pero si usted une esas dos declaraciones, muertos que resucitan después de los 1000 años, con la declaración, esta es la primera resurrección, no calza. ¿Por qué? Porque esa resurrección después de los 1000 años no es la primera resurrección, ¿o sí? Ya nos dice el mismo capítulo que los que resucitan después de los 1000 años son los que resucitan para la segunda o en la segunda resurrección, 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Entonces no se puede llamar a esa resurrección la primera. ¿Ya? La primera resurrección es la que tiene lugar 1000 años antes de la segunda venida de Cristo. Porque los que resucitan allí, dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sintetizando, los que participan en la primera resurrección pasan con Cristo ¿cuánto? 1000 años. Por lo tanto, los que resucitan pasados los 1000 años no pueden ser parte de los de la primera resurrección, porque tendrían que pasar con Cristo ¿cuánto? 1000 años. Eso es lo que va a pasar con los que resuciten en la primera. ¿Ok? Espero haber podido comunicar el punto ahí. Entonces, lo que estamos enfatizando aquí es que el que no acepte a Cristo mientras tenga la oportunidad de estar vivo, si muere, él va a resucitar. ¿Pero en qué resurrección? En la segunda, que será 1000 años después de la segunda venida de Cristo, que no tiene que ver nada con salvación, sino que es una resurrección para juicio y condenación. Había una mano, me pareció. Sería quizás entenderlo, esta es la primera resurrección, 2 puntos, versículo 6. No. No necesariamente 2 puntos, sino que es parte del versículo 6. ¿Ya? Como quieran. Como quieran. No había así eso en el original, 2 puntos y eso, pero la forma de entenderlo para hacer justicia al texto es esa. ¿Ya? Lo que dice el versículo 6 es correspondiente a la última frase del 5. Esta es la primera resurrección. Bueno, ¿qué va a pasar con esos que resuciten en la segunda resurrección? La escritura nos dice que resucitan para ser juzgados. No vamos a tocar el tema ahora porque lo veremos en el tema del milenio, y también hemos tratado un poco de esto en las 3 etapas del juicio de Dios, del justo juicio de Dios. Pueden verlo ahí en esa serie, en ese video, esos videos. Pero lo que va a pasar con ellos está en los versículos 14 y 15 del capítulo 20. Y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Noten, para segunda resurrección hay segunda
muerte. ¿Ok? Así como hay segunda resurrección, repito, hay también segunda muerte. Y esa segunda muerte es para siempre. La diferencia entre la primera y la segunda muerte es que la primera muerte, que es la que nos toca sufrir a todos en cualquier momento, es por un tiempo. Las personas que experimenten esa muerte, la primera la experimentarán por un tiempo, porque viene la primera resurrección, que corresponde a la primera muerte. Pero los que experimenten la segunda muerte, después de la segunda resurrección, esa segunda muerte no es por un tiempo, como la primera. Esa segunda muerte es para siempre. Es una muerte de la que nunca más se resucita. Se deja de ser para siempre. Ahora, el versículo 14 y 15 de Apocalipsis dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esos textos están también presentados en otros videos. ¿Qué significa eso? Algunos términos de los que hay ahí que tienden a complicarle la vida a algunos están analizados en otros videos. En síntesis, el que no acepta a Cristo mientras tiene la oportunidad de vida aquí en esta tierra que el Señor le da, experimentará la muerte segunda. Haya muerto la muerte primera o no. ¿Me siguen? ¿Ah? ¿No? ¿Sí o no? A ver. No. Todo el que experimente la segunda muerte habrá pasado por la muerte primera. Porque el que no experimentó la primera muerte mientras estuvo aquí en esta tierra antes de que Cristo viniera y se perdió, experimentará de todas formas la primera muerte cuando Cristo venga. ¿Ok? Ninguno de los que experimente la segunda muerte habrá dejado de pasar por la primera muerte. ¿Estamos? Sí, seguros que tenemos los conceptos bien claros. Hay algunos que experimentarán la vida eterna sin haber experimentado la muerte primera. ¿Sí? ¿Ok? Los que estén vivos cuando Cristo venga sin que hayan muerto, sin que tengan que resucitar. Otros experimentarán la vida eterna después de haber pasado la muerte primera. Pero todo perdido experimentará la segunda muerte después de haber pasado la primera muerte. ¿Ok? De esto hay símbolos en las Escrituras. Enoc es símbolo de los que experimentarán la vida eterna sin haber pasado por la muerte primera. Elías igual. Moisés es símbolo de los que experimentarán la vida eterna después de haber pasado por la primera muerte. ¿Verdad? Y sería bueno analizar juntos en alguna ocasión la vida de estos hombres representativos y cómo es que representan a estos grupos. Pero es otro tema. Actualmente, mientras el hombre que no ha aceptado a Cristo sigue vivo, tiene oportunidad, mientras no haya muerto y mientras Cristo todavía interceda, tiene opción de vida eterna. Tiene opción de la inmortalidad, el pecador más empedernido que exista. En Hebreos el capítulo 3 y el versículo 7, Hebreos el capítulo 3 y el versículo 7. Dice el autor de la vida eterna, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Y en el capítulo 4, el versículo 7, determina otra vez cierto día, diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. La persona que se considere el pecador más alejado de Dios no tiene por qué sentirse desesperado o desesperada. Mientras Cristo intercede actualmente en los cielos, mientras sigues vivo o viva, independientemente de lo que hayas hecho de tu vida de aquí para atrás, tienes oportunidad de vida eterna. Tienes oportunidad de la inmortalidad, que es solo en Jesucristo, y es aceptando a la inmortalidad, que es Él, la persona de Cristo. No importa qué hayas sido, eres un candidato, una candidata para pasar la eternidad con Cristo, para ser inmortal mientras tu vida dependa de Cristo por la eternidad. Esa es tu oportunidad. Esa es mi oportunidad hoy mientras estamos vivos. ¿La aprovecharás? La inmortalidad es solo en Jesucristo. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Y tú? ¿Tendrás la vida? Que Dios te bendiga mucho. Estaremos viéndonos en otras secciones, en otros estudios.